Nos centramos hoy en la preocupación creciente sobre el impacto del cambio climático en Canarias. Buenos días. El impasse entre periodos electorales, y ahora estamos en uno de ellos, antes de las grandes y decisivas citas con las urnas en España, en Europa y en el mundo, suele ser un buen caldo de cultivo para que las personas expresen en encuestas y sondeos cuáles son las grandes preocupaciones, qué es lo que les angustia y a qué tienen temor. Pues en Canarias, según el último sociobarómetro promovido por la UNED, se teme al cambio climático y sus efectos en las islas. Juan José Rodríguez, director de la UNED en Las Palmas y profesor de Ciencias Políticas y Sociología. Bienvenido. Hola, buenos días. Este sociobarómetro fue publicado a finales del mes de noviembre. Según la encuesta, el 76% de la ciudadanía canaria reconoce el cambio climático y el 55% además es temeroso del poder, del impacto que pueda causar en el archipiélago. ¿Qué es más importante de esos dos datos? ¿Ese 76% o ese 55%? Yo creo que son importantes los dos, pero desde luego más si cabe el que 3 de cada 4 canarios manifiesten que efectivamente el cambio climático existe. El cambio climático es un proceso que existe desde siempre. Yo creo que esto también, negar la evidencia, es lo que resulta a veces mucho más chocante, porque lo que es una realidad es que el proceso de evolución de las temperaturas, de subidas y de bajadas, es una dinámica permanente y no va a dejar de existir por mucho que mandemos más a la atmósfera o mandemos menos a la atmósfera. Va a seguir existiendo. Otra cosa es que podamos acelerar o desacelerar esos procesos. Pero si lo analizamos en el histórico de miles de años, vemos cómo siempre ha habido procesos de subida y de bajada de temperatura y una mediana, una temperatura media de la Tierra, que es la que realmente nos preocupa cuando se pone por encima, se pone por debajo, porque nos afecta a nuestra forma de vida. Nos afecta a la agricultura, nos afecta a la ganadería, afecta al nivel del mar, afecta a la vida de las personas en general, nos afecta a todo. Por tanto, el negar que existe cambio climático es como negar que existe el día y la noche, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con las incidencias que el factor humano tiene en ese proceso de cambio climático. Son cosas distintas, ¿no? Pero que haya un 75% de los ciudadanos de Canarias demuestra una madurez y una inteligencia natural que de luego hay que destacar. Y que haya un 50 y tantos por ciento, 54, 55%, que manifiesta no solamente ya que existe, sino que además tiene una repercusión, que puede tener una repercusión en su modo de vida, en los próximos tiempos que le afectan a sí mismo y a sus descendientes. Yo creo que esto también es una prueba de madurez cívica por parte de la ciudadanía canaria, ¿no? Además de la madurez, bueno, yo creo que hay un impacto que ya se produce. Estar un 15 de enero como anoche a las 9 a 24 grados en la costa, y no en la costa sur, sino en la costa norte,
en Santa Cruz de Tenerife, en el Puerto de la Cruz, en Las Palmas de Gran Canaria, yo creo que es una evidencia que ya este cambio climático se está produciendo. Es verdad que también estamos con un ciclo de sequías, que es otra cuestión paralela, y que probablemente esa especie de tormenta perfecta esté causando pues que ese impacto, no sé qué le parece, sea mayor en la gente, o por lo menos lo perciba muchísimo más. ¿Sabes qué pasa? Que hay un problema también, hablamos del cambio climático global, que tiene, en este momento estamos en un proceso de calentamiento, ha habido épocas de enfriamiento, aquí recordemos por ejemplo la pequeña edad de hielo, que fue una etapa de enfriamiento, en la alta, perdón, en la baja edad media, bueno, en fin, que ha habido procesos de mucho calentamiento en la alta edad media, por tanto, esto, y además son periodos de proceso de calentamiento, proceso de enfriamiento, que duran entre 2, 3 o 4 siglos. Es decir, que afectan a muchas generaciones. Cuando la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, todas las crónicas de la época decían que hacía mucho frío en París. O sea, estaban en el final de un proceso de enfriamiento. Yo recuerdo en los años 70, estudiando yo en el Instituto Pérez Galdós, que había una profesora de Ciencias Sociales que llegaba siempre helada por las mañanas al instituto y siempre nos decía, parece como que estamos entrando en una glaciación. Bueno, y estábamos ya en proceso de calentamiento, estábamos entrando en proceso de calentamiento. Pero en todo proceso se producen altibajos que tienen que ver con que efectivamente hay años más calurosos y años menos calurosos, años que llueve más, años que ya, y hay zonas del mundo que están más afectadas en aspectos de, por ejemplo, de incremento de lluvias torrenciales. Lo estamos viendo, por ejemplo, en ciertas partes de Europa en este otoño-invierno, y grandes incendios en determinadas zonas del mundo en verano, zonas que están suficientemente en la parte austral o la parte ártica como para no verse afectado por esto, y hemos visto incendios en Canadá, en Siberia, el pasado verano. En Chile, que es la vertiente austral del continente, en el verano austral, lo mismo. O en Australia, que está también en la misma posición. Por tanto, esto también hay que relativizarlo un poco, es decir, no afecta por igual a todas las zonas y no afecta por igual en todos los tiempos. Bueno, el sociobarómetro de la UNED se hace semestralmente, ¿verdad? ¿De qué prospección en este caso estamos hablando de la población consultada? ¿Cuántas personas han trabajado en este estudio y en qué se ha centrado? Porque no solamente se ha hablado, es verdad que mayoritariamente tiene que ver con esta cuestión del cambio climático y ese impacto en Canarias, pero también hay otros asuntos sobre los que se ha preguntado a la ciudadanía canaria. Sin duda, vamos a ver, el sociobarómetro se ha implantado en el año 2020 con un convenio con el Gobierno de Canarias, tiene ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y lo realiza una Gran Canaria. El equipo técnico, yo soy el director del sociobarómetro, doctor en ciencias políticas, y es una de mis áreas de especialización, y el director técnico es un profesor sociólogo también de UNE Gran Canaria de sociología, de sociología, que además trabaja en temas de demoscopia, por tanto de investigación de opinión pública y de investigación social en general, desde hace muchísimos años. Este es un poco el equipo técnico. Hay un grupo asesor del sociobarómetro en el que participan personas invitadas de la Universidad de Las Palmas, del Departamento de Psicología y Sociología, de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, a nivel central en Madrid. En este caso el de la UNED, hay un representante del área de ciencia política y un representante del área de sociología, profesores, equipos docentes, por tanto especialistas en la materia. Este es el grupo asesor, de alguna manera, que es el que se encarga de revisar el cuestionario que cada X tiempo ponemos para consultar a los ciudadanos, para encuestar a los ciudadanos, ¿no? Y además también se encarga posteriormente de la tabulación del trabajo de campo, es decir, de todos esos datos que se han ido recogiendo mediante encuestas telefónicas, que es el sistema técnico que utilizamos, convertirlo con matrices, de combinaciones, variables que se cruzan, etcétera, convertirlos en datos que sean entendibles, ¿no? Hacemos una estratificación por islas.
lo cual da un nivel también de potencia al propio, a la representación territorial de Canarias, que no es fácil hacerlo, en este caso además en 8 islas, porque también se tiene en cuenta la graciosa, ¿no? A la hora del reparto estructural de encuestas. De 3.200 encuestados, estamos hablando de tengan en cuenta que el CIS, por ejemplo, cuando hace encuestas a nivel nacional, incluye Canarias. En Canarias pueden haber en torno a 300 encuestados. Aquí estamos hablando de 3.200, o sea, 10 veces más. 10 veces más. Por tanto, la representatividad que da el nivel de confianza es del 95,5, con un margen de error del 1,8%. Eso es un margen de error muy bajo y un nivel de confianza muy alto. Por tanto, el resultado del estudio es un resultado que en principio se desvía poco de lo que es la opinión general de los ciudadanos representada a través de esa muestra que es aleatoria y que está repartida proporcionalmente por islas en función de la población que tiene cada isla. 800 y pico en Gran Canaria y otras tantas en Tenerife, y después ya en menor medida en el resto de las islas, insisto, proporcionalmente a la población que tiene. Por tanto, estamos hablando de un estudio muy potente que permite conocer con bastante profundidad las opiniones, las actitudes y los hábitos de los ciudadanos de Canarias cada X tiempo. Cada X tiempo, ¿qué facilita? Facilita el que podamos tener una evolución, una tendencia. Lo que hablamos del cambio climático, pues es un proceso, pues esto es igual. Lo que no tiene sentido es hacer un estudio y olvidarse. Eso no sirve prácticamente para nada, es una foto fija, no tiene un gran valor. Lo que tiene valor es ver la tendencia. Si algo se mueve en sentido positivo, en sentido negativo, mejora, empeora, en fin, porque a partir de ahí, el instrumento debe ser un facilitador para que las administraciones públicas en general, hablamos de la Comunidad Autónoma de Canarias, puedan tomar decisiones sobre determinadas políticas públicas, por ejemplo. Volviendo a esa cuestión medioambiental, está bien que el 76% de los canarios y canarias digan: oiga, mire, creo en el cambio climático, es verdad que existe el cambio climático, pero ¿no es preocupante también que el 25%, más o menos, de las personas diga que la preocupación que hay es exagerada, que esto del medio ambiente, que en fin, que bueno, que sí, que hace más calor, pero que tampoco es para tanto? Yo creo que responde a una dinámica de carácter, yo diría que está ideológico. ¿Negacionista? Por supuesto, ideológico. Hay una ideología que está abanderando este tipo de pensamiento, por tanto, de ideología, de ideas, de pensamiento a nivel global. Lo vemos en los Estados Unidos con algún que otro candidato que ha sido incluso presidente, lo Trump. hemos visto en Brasil, lo hemos visto, Bolsonaro. lo estamos viendo en muchos sitios. En definitiva, que eso tiene que ver mucho también con un fenómeno nuevo que aparece en el mundo, que son estos nuevos líderes muy potentes desde el punto de vista populista, desde el punto de vista de llegar a las emociones y con 2 o 3 conceptos prácticamente ganar unas elecciones, lo cual no resulta insólito, sobre todo en democracias muy avanzadas, ¿no? En democracias incipientes, pues bueno, parecería normal. Luego le voy a preguntar por esta cuestión específica a la que usted está hablando y concretamente también además sobre el fenómeno de Donald Trump. Pero que quisiera seguir con el asunto del sondeo, del sociobarómetro. Es llamativo que poca gente de las personas consultadas haga algo en conciencia para luchar contra el cambio climático. Es decir, sí sabemos creemos que hay cambio climático, nos preocupa, o a la mitad por lo menos, o más de la mitad de la población, le preocupa que puede impactar en Canarias. Pero, por ejemplo, solo el 2% de los usuarios del transporte público lo utiliza solamente porque tienen conciencia que está contribuyendo a luchar contra ese cambio climático. ¿A usted qué le parece? Hombre, eso requiere de mucha pedagogía, porque si bien ese dato es un dato que a todos nos llama la atención y nosotros lo hemos destacado en la nota de prensa que hicimos para cuando se publicó el sociobarómetro, ¿por qué? Porque resulta sorprendente que haya un gran nivel de preocupación que manifiesta la población, un nivel de preocupación por el proceso de calentamiento global que estamos en este momento de cambio climático y que sin embargo el transporte público, que se entiende que es mucho más sostenible
porque bueno, en una guagua van 60 personas, en un coche van uno o dos, es decir, que no hay color, y lo que está emitiendo la atmósfera en términos de, teniendo en cuenta que además es otro de los datos que aparecen también en ese estudio, el uso de los coches híbridos o los coches eléctricos, los coches en definitiva más amigables con el medio ambiente, pues no hay una gran proyección en Canarias, también porque son muy caros, eso sería otra derivada. Seguramente tendrá que ver Y con el porque precio. no hay zonas de recarga suficientes, la gente no se fía de que el coche le aguante X kilómetros, etcétera, etcétera, se te queda sin batería y ¿qué hace? Entonces, en definitiva, yo creo que todo tiene que ir en paralelo, ¿no? Tampoco podemos pedir que se hagan todas las cosas de golpe. Yo creo que esto tiene que ir poco a poco, hay que irlo midiendo. Es verdad que haya un 2%, o que un 2% de los ciudadanos manifiesten que solo el 2% diga que usa el transporte público porque es amigable con el medio ambiente, es un tema para hacérselo mirar. Y que el 48% dice que utiliza el transporte público frente al vehículo privado por tema económico, bueno, pues al final esa es la razón principal. La razón principal del uso del transporte público básicamente es porque tienes otras alternativas de transporte como una patineta eléctrica o una bicicleta que sí son sostenibles, o vas caminando o usas el coche privado. El coche privado está en un 21% de uso, ¿no? En definitiva, te dicen, bueno, pues uso el transporte público porque no tengo coche privado, o porque me es más barato, o porque tengo otras alternativas y yo habitualmente me muevo caminando, no uso el transporte público. Habría que analizar también si parte, que a lo mejor el estudio no entra en ese nivel de detalle, pero habría que analizar si realmente tenemos un transporte público en cuanto a rutas y horarios adecuados a las necesidades de las personas. Eso también habría que verlo, porque de repente lo tienes resuelto en guaguas municipales de Las Palmas, pero no a lo mejor en transporte de La Palma o del Hierro, donde te ves obligado necesariamente a coger el coche, porque es que si no, con transporte público no llegas. Está claro. Lo que sí parece que tiene mayor conciencia en la gente es por ejemplo, el reciclaje, el utilizar los contenedores adecuados para depositar los residuos, también el uso de dispensadores eléctricos más que ahorran más energía, ¿no? Como las bombillas LED y todo esto. ¿Por qué en esto sí y en otras cosas no? Es una cuestión eh, cultural, si me permite, o mejor dicho, de aprendizaje de muchos años que se lleva machacando con esta historia y que al final pues la gente un poco entra por el aro. ¿Va por ahí la cosa? Esa es la clave. Yo antes comentaba que hace falta pedagogía con el tema Sí. para el cambio climático, para la aceptación de una realidad que negarla es, insisto, lo que sorprende. Y otra cosa, que estemos de acuerdo con las medidas, pero hace falta pedagogía para aquello. Y en esto, pues a lo mejor en el tema del transporte público haría falta más pedagogía en términos de lo que significa el uso del transporte público. No solamente un ahorro, y ahora que estamos con la huevos gratis, pues vamos, estamos todos encantados, usándolas más que nunca, con unos niveles de crecimiento del 37% el año pasado, frente al año anterior, que ya venía de un incremento también porque se habían puesto al 50% desde el mes de septiembre en adelante. Por tanto, quiero decir que eso está bien, el tema de la gratuidad está bien, de forma temporal, no creo, aunque hay ciudades que tienen gratuidad del transporte permanentemente. Basilea, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Y no le pasa, y para los extranjeros y para los locales, es decir, tú llegas al aeropuerto, te coges la guagua y te vas gratis al centro de la ciudad, lo cual, bueno, desde nuestra perspectiva, hace unos años, a mí aquello me parecía sorprendente, pero realmente allí lo hacían y debía ser sostenible, porque además es un país que no tiene una deuda pública elevada, más bien están por debajo de la media. Entonces, en definitiva, que es verdad que en algunos aspectos se lleva años haciendo pedagogía, formando a la gente, informando a la gente, dando comunicación, y con empresas eficientes que han puesto sistemas de recogida selectiva. Entonces, con el tema del reciclado, tanto del vidrio como del plástico, después posteriormente del textil y ahora del orgánico, que en unos sitios lo han puesto y en la mayoría de los sitios todavía no lo han puesto,
bueno, pues esa recogida selectiva que de alguna forma sí es amigable también con el medio ambiente y es amigable con la sostenibilidad económica, porque permite el reutilizar una misma materia prima en muchas ocasiones, por tanto, no gastar tanto recursos en general, que en el caso concreto de Canarias hay que recordar que prácticamente todo hay que importarlo. Por tanto, también el importarlo tiene un coste medioambiental, que es el uso de los barcos, el uso de los aviones, etcétera, etcétera. En fin, no hay otra manera de llegar, pero si nosotros aquí conseguimos, dice, oh, es que Canarias pinta poco a nivel mundial. Bueno, pinta lo que pinta. Es decir, pero si esto es un problema de sumatoria, si en todos lados piensan que ellos pintan poco, pues al final se hace poco. Está claro. 9 minutos para las 10 de la mañana. Estamos con Juan José Rodríguez en la entrevista. Él es director de la UNED en Gran Canaria, pero además de eso, pues es profesor de Ciencia Política y Sociología, es experto en estas materias. El sociobarómetro que estamos analizando del mes de noviembre, de lo que piensan las personas en Canarias sobre determinadas cosas, no solamente pues ha abundado mucho, es verdad, sobre la cuestión del cambio climático, pero hay otros apartados de este sociobarómetro sobre el que se ha preguntado, como por ejemplo el impacto de la inmigración en la ciudadanía, bastante pesimista, desde luego, o su opinión sobre la sanidad pública, ¿no? Sí, bueno, resulta sorprendente el tema de la sanidad pública, porque es una política pública al final. Además, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, es su gran brazo armado junto con la educación, pero la sanidad pesa más aún, incluso desde el punto de vista presupuestario, que educación. Pero vamos, entre las dos se comen los 2/3 del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Por tanto, es una de las grandes acciones que tiene el Gobierno de Canarias. Y por tanto, un tema que no había aparecido en anteriores oleadas, y la primera es de febrero de 2021, bueno, pues de repente ahora se cuela como un problema que percibe el ciudadano que tiene, en fin, un déficit en su funcionamiento. Yo creo que habrá que esperar también un poco en nuestras siguientes oleadas para ver un poco si esa tendencia se mantiene o sencillamente ha sido un tema muy puntual, y a partir de ahí sí sería interesante profundizar en el asunto con estudios más cualitativos para ver un poco cuál es la percepción básica que tienen los ciudadanos. ¿Cuándo es el próximo sociobarómetro para terminar ya sobre este asunto? Nosotros tenemos ahora mismo previsto este año, se han venido realizando 2 el año pasado y el año anterior, uno el anterior y el anterior, por una cuestión presupuestaria y de funcionamiento del convenio. Estamos ahora en la fase de convenio 4 años, finalizan, como sabemos, todos los convenios tienen una vida máxima de 4 años, de la realización del próximo no hay una fecha todavía cerrada. Vale. Quería preguntarle por digamos, esos grandes retos electorales en el mundo durante este año. Yo lo introducía en la entrevista, al principio de la entrevista. ¿Usted qué horizonte vislumbra? Porque estamos hablando hay elecciones en España, autonómicas, están las elecciones europeas, pero también hay elecciones en importantes lugares del mundo. Vienen las elecciones norteamericanas siempre esperadas, en noviembre de 2024. ¿Usted qué horizonte vislumbra? Ya se habla con temor en Davos, donde actualmente pues se celebra esa conferencia anual, del temor de cómo las redes sociales y el mundo de los bulos está invadiendo con mucha toxicidad pues estas precampañas en todos estos procesos. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que efectivamente las redes sociales, que se han convertido en una forma moderna del bulo tradicional, aquel que se corría de voz en voz, eso era mucho más lento de llegar a mucha gente. Esto es una forma muy rápida de llegar. Detrás de las redes sociales no solamente estás tú y yo, que podemos mandar un mensajito a veces con más intención o menos intención. Pero con nombres y apellidos. Claro, pero el problema es cuando detrás de estas redes sociales se esconden laboratorios de marketing político que se dedican efectivamente a intoxicar. Intoxicar es un término peyorativo, pero bueno, yo diría que incluso a manipular,
a producir cambios de opinión, cambios de posicionamiento respecto a determinados temas, ¿no? Para mí las elecciones más importantes que se van a vislumbrar o que se vislumbran en los próximos meses, de luego están las europeas, al Parlamento Europeo. Entre otras cosas porque el Parlamento Europeo, pese a la lejanía que podemos sentir de esa institución, bueno, es una institución que nos está afectando en el día a día. Muchas de las políticas que se están aplicando en nuestro territorio las medioambientales, por ejemplo, surge en Europa, sí. Donde tienen competencias propias ya, competencias exclusivas y en otros casos compartidas con los Estados miembros. Por tanto, lo que se decide en Europa nos afecta. Y creo que es un eslogan que utiliza también algún medio de comunicación. Bueno, en cualquier caso, lo que se está produciendo es un proceso de derechización en la ciudadanía europea que se puede ver trasladado en los resultados del Parlamento Europeo de junio del 24, por tanto, dentro de 4 o 5 meses. Ahí es donde puede haber, de hecho, el movimiento último que hemos visto de Macron en Francia, pues parece que en esta línea de frenar un poco el auge que pueda tener la ultraderecha. Y en el caso de las comunidades autónomas, la primera es la gallega. Bueno, pues en Galicia, salvo que el tema de los pellets, esto que han tenido, que también tiene un efecto medioambiental en la costa gallega, que esto pueda tener alguna incidencia, que no lo sé, en cuanto a la gestión. Puede ser que le pase algo de factura al partido gobernante, pero en cualquier caso se vislumbra, si no una nueva mayoría absoluta, una casi mayoría absoluta del Partido Popular. En Estados Unidos, Trump se perfila como el gran líder otra vez de los republicanos norteamericanos, si la justicia no lo impide. ¿Esto qué significa? ¿Que no se ha aprendido nada en Estados Unidos de lo que ocurrió, de aquel asalto al Congreso, por ejemplo? Pues yo creo que el nivel de apoyo que tiene Trump es lo suficientemente potente. Tengamos en cuenta que fue muy discutido el resultado final, hasta el punto de que él no lo reconocía. La manifestación del no reconocimiento precisamente es todo lo que le tiene ahora metido en vereda judicial, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cualquier caso estamos hablando de un mensaje de un líder muy potente. ¿Le hace favorito esto? Yo creo que sí, que le está haciendo la campaña, en definitiva, porque al final, decíamos antes que resulta sorprendente que una democracia muy avanzada como la norteamericana, pues haya tenido un líder como 4 años de presidente y que opte nuevamente a ser presidente. Es decir, esto, bueno, pues hay que hacer solo mirar qué es lo que está pasando realmente en la sociedad norteamericana para que este tipo de políticas sean las que se estén. El fenómeno de inmigración es el fenómeno estrella de la derecha en todo el mundo. El fenómeno de inmigración se utiliza como el principal elemento, lo tenemos en Europa nosotros y lo tienen ellos en Estados Unidos porque tienen la frontera sur con una asimetría socioeconómica disparatada, o sea, una gran diferencia de rentas entre la frontera de un país y del otro. Y México no es precisamente un país de los pobres, pero claro, es país de tránsito desde una zona más pobre como Centroamérica, mucho más involucionada políticamente, con fenómenos de drogas, etcétera, etcétera, de tráfico de personas, en definitiva, de manejo, de manipulación de movimientos sociales importantes que le están generando la presión y que utiliza precisamente Trump como arma arrojadiza y como casi principal elemento de acción política. La última que nos vamos, en el 24, todo lo que pase ahora en el 24, ¿puede ser irreversible para un próximo ciclo de, por ejemplo, 10 años? Hombre, yo creo que irreversible no hay nada. Lo que sí va a marcar es tendencia, pero irreversible no hay nada. Es decir, todo se puede cambiar. En cualquier caso, yo creo que también está la responsabilidad de los partidos políticos centrados, de izquierda y de derecha, pero centrados en tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que los extremos no sean los que ganen.
Juan José Rodríguez, director de la UNED de Las Palmas y profesor de Ciencias Políticas y Sociología, muchas gracias por venir a la radio pública. Gracias a ustedes, buenos días.